Noches, mis amados hermanos de Colombia. Mi hermano, reciban un fuerte abrazo a la distancia, un cordial saludo. Qué placer una vez más estar con ustedes. Como decía, para todos aquellos que me conocen, mi nombre es Leo y tengo el inmenso placer de poder estar con ustedes disfrutando de este programa de capacitación en enseñanza expositiva. Mis amados hermanos, una vez más, un fuerte abrazo a la distancia, un abrazo fraterno de alguien que les aprecia mucho, de alguien que les estima mucho en el Señor, de alguien que está sumamente agradecido por lo que está sucediendo y estará sucediendo durante este tiempo que el Señor nos permite capacitarnos, prepararnos. Recuerden, hermanos, que la intención de este programa de capacitación es un grupo de amigos, un grupo de hermanos que nos reunimos una vez cada 15 días, por una hora, por un periodo de 3 meses, para aprender juntos cómo ser maestros expositivos de la palabra de Dios. Y como decía nuestro hermano, el pastor Jorge, hoy vamos a entrar en la tercera lección de este programa. Este es un programa bien pequeño, hermanos, este es un programa, vamos a llamar, es un programa piloto, muy introductorio en el tema de la enseñanza expositiva. Apenas consta de 7 lecciones. La idea es dejarles con ese sabor de boca para que ustedes degusten de esta materia y que ustedes se vean en la necesidad de profundizar mucho más. Pero sobre todo, mis amados hermanos, el propósito de este programa de capacitación es ofrecerles a ustedes las herramientas exegéticas necesarias para que ustedes puedan servir al Señor en los diferentes ministerios que desarrollan, tanto en la iglesia local como en sus familias. Ya hemos visto las 2 primeras lecciones. El tema de la primera lección fue los fundamentos del maestro expositivo, en donde estuvimos considerando los fundamentos bíblicos y teológicos de la enseñanza expositiva. En la lección anterior, la lección número 2, estuvimos considerando el carácter del maestro expositivo, en donde estuvimos viendo lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la importancia de mantener un carácter aprobado que respalde de alguna manera, le dé credibilidad de alguna manera al ministerio que nosotros desarrollamos. Y a partir de de la lección de hoy, la lección número 3 hasta la lección número 7, estaremos viendo el método del maestro expositivo, el método del maestro expositivo, que como ya hemos dicho, mis amados hermanos, en las 2 reuniones anteriores, este método tiene que ver con el método inductivo de estudio bíblico. El método inductivo de estudio bíblico. Ese es el método que vamos a estar estudiando a partir de la lección número 3, que es la lección de hoy, hasta la lección número 7. Desde ya les adelanto cuáles serán los temas que estaremos viendo. En la noche de hoy vamos a dar una introducción al método inductivo. En la lección número 4 estaremos viendo la observación en el método inductivo. En la lección 5 y 6 estaremos viendo la interpretación en el método inductivo. Si se dan, como se darán cuenta, vamos a utilizar 2 lecciones para ver el asunto de la interpretación. Y en la lección número 7 estaremos viendo la aplicación en el método inductivo. Y mis amados hermanos, esto es muy introductorio. La verdad es que 7 lecciones no son suficientes para ver todo lo que necesitamos aprender en relación a la enseñanza expositiva. Ahora sí, el tema de la clase de hoy, el método del maestro expositivo. Y mis amados hermanos, debo comenzar diciéndoles de que la palabra de Dios es el poder constructivo de Dios para edificar su iglesia. Nosotros podemos pensar en muchas herramientas, estrategias, métodos, metodologías, filosofías, mercadería, estrategia de publicación, pero
sin duda alguna, ninguna de estas cosas será tan efectiva como aquello que Dios ha determinado para edificar su iglesia. Y lo que Dios ha determinado o el instrumento de Dios para edificar a su iglesia es su palabra. Nuestro poder para edificar la iglesia no radica en tener grupos pequeños o en tratar de satisfacer las necesidades de nuestra audiencia o usar el programa de crecimiento que está en el boom o tener espectáculos o promover cultos variados o con música, humo, luces. Eso no edificará la iglesia o establecer ministerios posmodernos como suceden en muchas iglesias en la actualidad. Nuestro poder radica y está en nuestra única fuente para el mensaje poderoso. Bueno, la única manera en la que la iglesia será edificada es a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Y esa debería ser nuestra presuposición principal mientras accedemos a esta clase, mientras comenzamos esta clase. Ninguno de los que estamos aquí estamos aptos para el ministerio, a menos que entendamos la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios en el ministerio de la iglesia, en el ministerio de la iglesia. Todo ministerio que desarrollamos en nuestra iglesia debe ser desarrollado en el ministerio de la palabra, en el ministerio de la palabra. Por eso nosotros le llamamos ministerio expositivo. El ministerio expositivo es aquel que entiende la suficiencia de la palabra de Dios para edificar nuestra iglesia. No solamente nuestra iglesia, sino también nuestras familias. Nuestra filosofía de ministerio no está fundamentada en teorías humanistas o en teorías o innovaciones humanas o en razonamientos humanos. La manera en que buscamos edificar la iglesia depende de nuestro convencimiento en la autoridad y en la suficiencia de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, la palabra de Dios ha sido y siempre será el instrumento de Dios para crear, para convencer, para convertir, para conformar y para transformar a los creyentes que conforman el pueblo de Dios. Y eso debería ser nuestro convencimiento mientras entramos en esta clase. Eh, el, el, escritor Richard Mayhue, en su libro, en el libro de la predicación expositiva, expresó la siguiente frase: un expositor es alguien que detalla la escritura exponiendo el texto a la luz pública para establecer su significado, explicar lo que resulta difícil de comprender y emplearlo de manera apropiada. En otras palabras, mientras más eficientes seamos en entender lo que la palabra de Dios significa, primeramente para nosotros, más eficientes también seremos en desarrollar el ministerio expositivo para nuestras iglesias. Estamos llamados a ofrecer una enseñanza que edifique, que convenza, que redarguya, que instruya, porque ese es el propósito por el cual la palabra de Dios fue inspirada. Y hermanos míos, para eso estamos aquí. Para eso es este programa. Para eso son estas lecciones. Queremos prepararle a usted para que usted ejerza el ministerio y la función que Dios le ha encomendado. Y tal como hemos visto en las dos lecciones anteriores, puede que usted diga, bueno, yo no estoy desarrollando ningún ministerio en la iglesia, pero usted tiene una responsabilidad en su hogar, con su familia, con su esposo, su esposa, sus hijos. Y aparte de eso, tiene una responsabilidad muy importante: cumplir la gran comisión de Dios, enseñar lo que Cristo nos ha enseñado. Ahora, permíteme por un momento explicarle qué es esto de enseñanza expositiva. ¿Qué es esto del método inductivo? Bueno, el escritor Walter Kaiser lo expresó de esta manera: una enseñanza o predicación expositiva es aquella que considera como mínimo un párrafo completo
Permite que el texto bíblico provea tanto la forma como el contenido y función del pasaje a enseñar, proveniente del estudio e interpretación del propio texto inspirado por Dios. Y esto, hermano, de alguna manera determina lo que está sucediendo en este programa de estudio. La inmensa mayoría de la gente dirá, bueno, ser pastor o ser predicador o ser maestro de la Biblia es cosa fácil. Es muy sencillo. Cualquiera puede hacerlo. No necesitas ir a una universidad para ser un gran maestro de la Biblia. Quizás ese ha sido el gran problema de los falsos maestros que abundan o proliferan en nuestros días. Si usted conversa con aquellos que pertenecen a iglesias carismáticas, te dirán, solo necesitas la iluminación del Espíritu. Y entendemos que sí, partimos de la iluminación del Espíritu, pero necesitamos entender las herramientas que Dios nos ha dado para comprender el significado de su palabra. El pastor John MacArthur lo expresó de esta siguiente manera, y cito textualmente: el predicador expositivo, y vamos a decir el maestro expositivo, un estudiante bíblico capaz, capaz, que interpreta la escritura de manera precisa, aplica sus verdades en su vida y entonces las proclama a su congregación. Fin de la cita. Es muy probable que muchos de ustedes comenzó este programa pensando en que de manera muy rápida le íbamos a enseñar cómo ser un maestro de la palabra de Dios. Y claro, entendemos que en 7 lecciones puede ser muy rápido. Sin embargo, a partir de la lección de hoy hasta la lección número 7 se van a dar cuenta que este proceso de llegar a ser un maestro bíblico capaz de observar, interpretar y aplicar y enseñar correctamente la palabra de Dios no es tan fácil. No es tan fácil. Pero ¿saben qué? No se preocupen. Vamos a tener mucha paciencia, mis amados hermanos, para enseñarles, para ayudarles. Recuerden, somos un grupo de amigos, un grupo de hermanos que nos hemos reunido con la intención de entender y de aprender cómo enseñar correctamente la palabra de Dios a otros. Ahora sí, ¿qué vamos a estar viendo en la noche de hoy? ¿Qué vamos a estar viendo? Bueno, en la noche de hoy, como les dije, solo vamos a tener una introducción. Hermano, esto solo será una introducción y vamos a estar viendo las bases fundamentales, el cimiento del método inductivo de estudio bíblico. Esas bases son, número uno, la definición del método expositivo. Número dos, la hermenéutica del método expositivo. Y ya les voy a explicar qué cosa es hermenéutica dentro de unos minutos. Y en tercer lugar, veremos la dinámica del método expositivo. Y miren, hermanos, he tenido que volverme un mago para poder sintetizar todo lo que necesitamos saber acerca del método expositivo en relación a su base, a su cimiento, a sus fundamentos. Comencemos entonces por el primero, la definición del método expositivo. Pero antes de que podamos comprender lo que es el método expositivo, permíteme por un momento decirles o enseñarles o explicarles lo que no es el método inductivo de estudio bíblico. Pero antes de que entremos aquí, quiero hacerles una pregunta, porque quiero saber si están aquí conmigo. Y la pregunta que quiero hacerles es, ¿alguien de los que está aquí, o voy a hacer una pregunta muy cerrada primero y después una pregunta abierta? ¿Alguien de los que está aquí en este programa de capacitación nunca anteriormente había escuchado este concepto del método inductivo de estudio bíblico? ¿Quién de los que está aquí presente no ha escuchado nunca anteriormente en su vida cristiana o a lo largo de su vida acerca de este concepto del método inductivo de estudio bíblico? Vamos a ver. De la mano. Sí.
La verdad yo no, pastor. Yo no había escuchado. Mi hermano Alfonso, muy bien. ¿Quién No. más? Luis Eduardo Pardo Sí, también. sí, hermano, sí, sí. Yo tampoco no había escuchado. Muy bien. Perdón, ¿me oye? Excelente. No, tampoco no había escuchado sobre el método inductivo, Muy realmente. bien. Muy bien. Eso me anima. Me anima porque vamos a estar aprendiendo. No, no te me preocupes, mi hermanito Luis. Vamos a estar aprendiendo, igual que mi hermano Alfonso. ¿Alguien más? Aló, aló. Mi hermano Mario. Sí, señor. Sí, alguna vez lo he escuchado, pero no tan, tan a fondo, ¿no? ¿No? Muy bien, excelente. Esa es la primera pregunta que le iba a hacer. ¿Quién no ha escuchado? Lo otro es, lo que han escuchado acerca del método inductivo de estudio bíblico, ¿qué saben? ¿Qué saben sobre el método inductivo? Vamos a ver. Para anticiparnos, si estamos trabajando en la misma página, si estamos caminando sobre el mismo puente. Vamos a ver. ¿Quién quisiera participar? Bueno, sé que están un poquito tímidos, no se me preocupen. Regresemos nuevamente para que veamos lo que no es el método inductivo de estudio bíblico. Ahora, si aquellos que han escuchado sobre este concepto creen en esto que les voy a decir hasta este punto, lo primero es, hermanos, no es mi intención desenmascararlo a usted o denigrarlo a usted por lo que usted ha creído. Recuerden, yo apenas les estoy conociendo, entonces no estoy hablando específicamente de ninguno de ustedes. Solo les voy a enseñar, en primer lugar, lo que no es el método inductivo de estudio bíblico, porque eso es lo que mucha gente ha creído. ¿Ok? El intérprete en el método inductivo, el intérprete o el expositor bíblico no puede llegar a conclusiones adecuadas si no procede al estudio usando el método correcto. Es decir, nosotros como estudiantes de la Biblia, segunda presuposición, ya hemos visto una. Número uno, la palabra de Dios es suficiente para edificar la iglesia. Esa fue la primera presuposición que vimos hoy. La segunda presuposición con la cual vamos al texto es que no podemos acceder al texto, a estudiar el texto, utilizando el método incorrecto, un método incorrecto. Ahora, yo sé que hay muchos más, pero en la tarde de hoy quiero mencionarles solo tres. Hay tres métodos que no son correctos y que no son inductivos. O sea, número uno, el método racionalista. El método racionalista, como el nombre lo dice, este método se centra en la razón humana y busca interpretar la Biblia utilizando la crítica histórica para interpretar los textos bíblicos. Se los resumo de esta manera. El método racionalista busca interpretar la Biblia como cualquier otro documento histórico, como, vamos a decir, como mismo interpretaríamos un documento antiguo, un documento de, de, de los egipcios o de los arameos o de los griegos o de la antigua Alejandría, ese tipo de cosas. Es como descubrir un documento antiguo y utilizar técnicas humanas para interpretar la Biblia. Entonces, esto no es el método inductivo. Aunque aplicamos técnicas, y se van a dar cuenta que el método inductivo no solamente es un arte, también es una ciencia, porque aplicamos principios. No lo hacemos partiendo únicamente de la razón. Hay otros principios que necesitamos aplicar. Y por mucho tiempo durante la historia de la iglesia estuvo este debate. Razón, fe. ¿Utilizamos solo la razón sin la fe o utilizamos la fe sin la razón? Pero no vamos a la Biblia únicamente con la razón. ¿Ok? Entonces, el método racionalista que busca interpretar la Biblia como un documento histórico y no como un documento sagrado es incorrecto. Número dos, el método alegórico. ¿Cuál es el método alegórico? El método alegórico es la forma de
buscar encontrar significados más profundos o significados espirituales o atribuirle al texto bíblico un lenguaje simbólico, más allá de su sentido literal, de su sentido natural. Los que utilizan el método alegórico creen que la Biblia tiene diferentes niveles de significado y que como tiene diferentes niveles de significado, pues la palabra de Dios, según ellos, tiene diferentes niveles de interpretación. Entonces, según ellos, hay mucha riqueza en el mensaje bíblico y usted le puede dar el significado que usted quiera. Mientras que no salga de la Biblia, pues usted le puede atribuir el significado que usted quiera. Y el método alegórico es muy común. De hecho, fue utilizado por muchos hombres de Dios durante la historia, pero no es el método correcto. No es el método correcto. Vamos a darnos cuenta cuando vayamos al tercer tema que vamos a estudiar en la noche de hoy. Hay principios hermenéuticos que no pueden ser violados. Y uno de esos principios ese es el principio único. El principio único. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Y otro método equivocado, ya les mencioné el método racionalista, el método alegórico, y hay un tercer método. Un tercer método. El tercer método es el método dogmático. ¿Cuál es el método dogmático? Pues el método dogmático es este método que se centra en interpretar las escrituras a través de los prismas de las doctrinas o las enseñanzas de una tradición religiosa específica. Como por ejemplo, es utilizar las escrituras sobre el prisma de un sistema teológico, de un sistema doctrinal. ¿Okay? Es como ir a la Biblia con presuposiciones teológicas. Yo creo esto y entonces en base a lo que creo interpreto. Pero eso, como nos vamos a dar cuenta en el segundo tema que vamos a estar estudiando, que eso no es correcto. Primero interpreto y después creo. O eh, me convenzo. Hermanos, ¿qué significa eso? Mi teología no debe condicionar mi exégesis. Por el contrario, mi teología debe ser el resultado de una exégesis consecuente con el texto bíblico. No debo ir al texto para fortalecer o para utilizar el texto como un trampolín para que el texto diga lo que yo quiero que diga, sino que yo debo aferrarme y decir lo que el texto dice. Entonces, ya estamos entendiendo lo que es el método inductivo. Y este es el gran debate entre la exégesis y la eisegesis. Para aquellos que no conocían anteriormente acerca del método inductivo, mi hermano Alfonso, mi hermano Luis, mi hermano Mario, el método inductivo es aquel que busca descubrir lo que el texto dice. No buscamos añadir al texto lo que el texto no dice, sino que buscamos ir al texto para extraer del texto su significado. Esa es la diferencia entre el método inductivo y el método deductivo. El método deductivo puede ser racionalista, puede ser alegórico y puede ser dogmático, pero el método inductivo no. En el método deductivo, el estudiante de la Biblia va a la Biblia con todo lo que sabe, con todo lo que él impone, y solo utiliza la Biblia para su propio beneficio, para su propio fin. No sucede así con el estudiante, con el exégeta bíblico. La idea de la exégesis bíblica o la idea del método inductivo es como cuando usted está cavando un hoyo. Usted cuanto más excava, más quiere descubrir. La exégesis puede ser comparada con un arqueólogo, con un arqueólogo. Usted es llevado, por ejemplo, a un lugar que usted sabe que son ruinas históricas y usted se le da el privilegio de poder excavar en ese lugar. Y cuanto más excava, más precioso se va haciendo ese descubrimiento. Pues esa es la idea del exégeta. Como exégetas bíblicos, no vamos para imponer sobre el texto lo que el texto no dice, sino que vamos al texto para descubrir el significado del texto y que el texto nos diga
y enseñar lo que el texto dice, no lo que yo quiero que el texto diga. Entonces, esa es la idea del método inductivo y el método deductivo. En el método deductivo, utilizo el texto para mi propio beneficio. En el texto inductivo, en el método inductivo, el texto gobierna. El texto gobierna. Vamos de lo particular a lo general. Vamos de las partes específicas a la totalidad. Buscamos entender de una manera objetiva e imparcial el texto bíblico. No queremos imponer, queremos que el texto diga. Entonces, ¿cómo debemos estudiar la Biblia? ¿De qué manera podemos estudiar la Biblia? Bueno, el método inductivo está basado solamente en lo que la palabra de Dios afirma y declara. Y bajo ese convencimiento permitimos que el Espíritu Santo nos guíe a entender lo que Él inspiró a través a través de la iluminación del Espíritu. Entonces, como exégetas bíblicos, vamos al texto número uno con una mente abierta. No vamos con una mente cerrada. Queremos que el texto sea quien hable. Número dos, estudiamos el texto con objetividad. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar principios. Vamos a aplicar una técnica. Vamos a aplicar una ciencia. No vamos al texto a lo loco, desorientados. Vamos al texto buscando descubrir, no imponer. Vamos al texto para obtener una conclusión, no para imponer nuestra conclusión. Y esta conclusión no es al comienzo del proceso, sino que es al final del proceso. Entonces, hermanos, esto es por naturaleza lo que significa el método inductivo de estudio bíblico. El método inductivo de estudio bíblico es aquel que respeta la suficiencia y el carácter autoritario, la autoridad plena de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice y tiene un significado, y ese significado tiene que ser extraído de manera objetiva. Y hermanos, lo que vamos a estar viendo durante estas lecciones es precisamente el método histórico gramatical literal, no alegórico, no racionalista, no dogmático, sino literal, que entiende el significado del texto tal como fue inspirado. Ok, ahora sí, pasemos al segundo asunto, la hermenéutica del método inductivo. Bueno, en ese sentido, si el método inductivo es aquel que nos ayuda a extraer de la palabra de Dios su significado, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cada uno de los que estamos aquí queremos ser fieles maestros, expositores de la palabra de Dios. No queremos ir con una mentalidad racionalista, alegórica, dogmática. Queremos ir con una mentalidad de exégeta, de descubridor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aplicando la técnica o la herramienta o la ciencia de la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque define las leyes, las reglas, los principios interpretativos que deben ser utilizados por el exégeta. La hermenéutica es la ciencia que nos ofrece los principios que nosotros debemos aplicar para extraer fielmente el significado de un texto bíblico. Entonces, el método inductivo está muy relacionado con la hermenéutica. El método inductivo nos recuerda lo que debemos hacer y la hermenéutica nos dice cómo debemos hacerlo. El método inductivo nos dice que debemos ir a las escrituras para extraer el significado de las escrituras. Y la hermenéutica nos dice cómo podemos extraer ese significado de la escritura. El pastor John MacArthur expresó lo siguiente: la exégesis es la aplicación de los principios hermenéuticos para decidir lo que el texto dice y lo que el texto significa en su propio contexto histórico, teológico, contextual, literario y cultural. En otras palabras, hermenéutica y exégesis no es lo mismo. ¿Ok? Hermenéutica y exégesis no es lo mismo.
El método inductivo es el concepto general. La hermenéutica establece los principios y la exégesis nos enseña cómo aplicarlos. ¿Ok? El método inductivo nos dice lo que usted y yo debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Descubrir, extraer el significado del texto. La hermenéutica nos ofrece los principios. Es como, ok, voy a usar unos simbolismos. ¿Ok? Vamos a pensar que usted es un arqueólogo. ¿Ok? Usted es un arqueólogo. Su tarea es descubrir, vamos a decir, reliquias. Usted tiene que descubrir reliquias. La hermenéutica viene siendo como las herramientas, ¿okay? Las herramientas que usted va a utilizar en su labor como arqueólogo. ¿Okay? Y la exégesis es cómo usted va a usar cada herramienta. Que si va a usar una pala, que si va a usar un medidor, que si va a usar una cuchara, que si va a usar un libro de notas. Es eso. ¿Ok? La, el método inductivo establece lo que usted debe hacer, la hermenéutica, cómo lo debe hacer, y la exégesis es la puesta en práctica de esos principios. ¿Ok? Ahora, permíteme solo por un momento enseñarles esta gráfica. Quiero que vean esta gráfica. Hermanos, esta gráfica es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la hermenéutica en el proceso de la enseñanza expositiva? ¿Ok? ¿Cuál es el lugar de la hermenéutica en el proceso de la enseñanza expositiva? La inmensa mayoría de la gente piensa que no necesita aprender ni saber hermenéutica. Ok, vamos a enseñar la palabra de Dios, pues utilicemos comentarios bíblicos, utilicemos libros y utilicemos el Internet y con eso es suficiente. Pero no, no es así. Existen cuatro niveles básicos de estudios teológicos. Quiero que vean en la pantalla dónde está la hermenéutica. Y aquí se los he señalado con la flecha azul. La flecha azul. ¿Ok? La flecha azul indica que la hermenéutica es fundamental para la correcta exégesis. ¿Ok? Hay tres pilares, tres pilares sobre los cuales descansa la exégesis bíblica. ¿Ok? Esos tres pilares son, número uno, introducción bíblica. En la introducción bíblica aprendemos quién es el autor, lo que le llamamos la crítica textual y la crítica histórica. ¿Ok? Aprendemos también sobre la canonicidad o la canonización, ¿ok? Que es como cuántos libros hay, en qué tiempo fueron escritos, los autores, el tema, todo eso. Los lenguajes bíblicos. Tenemos tres idiomas bíblicos en los cuales la Biblia fue escrita: hebreo en el Antiguo Testamento, arameo en algunas porciones del Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Y miren, hermenéutica. Hermenéutica. Entonces, la exégesis, la aplicación, la forma de extraer el significado radica en estos tres pilares. Necesitamos aplicar hermenéutica para extraer el significado de la Biblia. Y una vez que aplicamos esos principios, bueno, todo lo demás viene. ¿Qué todo lo demás? Teología. Y esa teología es lo que enseñamos. Ahora, mis amados hermanos, observen en pantalla. ¿Dónde está el nivel uno? ¿Debajo o arriba? Está debajo. ¿Por qué está debajo? Porque no podemos empezar de manera invertida. No podemos empezar de manera invertida. Necesitamos comenzar desde los cimientos para extraer el significado del texto. El método inductivo comienza desde el nivel uno. El método deductivo comienza desde el nivel 4. Ahora, ¿se dan cuenta del peligro detrás de esto? Hay un gran peligro, hermanos. Pero no tengo tiempo suficiente para explicarles lo que este cuadro significa. Sin embargo, quiero dedicar algo de tiempo en explicarles, hermanos, lo que aparece en esta pantalla. Lo que aparece en esta pantalla. Sin embargo, antes de explicarles lo que dice esa pantalla, quiero escuchar qué les parece lo que hemos visto. ¿Qué piensan acerca de lo que hemos visto? Mi hermano Alfonso, ¿qué te parece? Pues la verdad, pues bastante interesante, pues había muchos conceptos que de verdad
pues, o sea, vean lo impresionante, tantos años en la iglesia y hasta, imagínense, son 8 años que llevamos en la congregación acá en Costa Rica y la verdad había muchos términos que hasta ahorita pues estoy viéndolos y pues de verdad me siento pues nuevo. Muy bien, excelente. ¿Sabes qué? Me anima, me llena de mucho gozo escucharte, mi hermano. Puedo ver tu corazón apasionado por la palabra de Dios. Y qué bueno, estás en el lugar correcto para entender y ser Gracias. un buen maestro de la palabra de Dios. Recuerda, apenas estamos comenzando. Esto es muy introductorio. Hermano, entender cada uno de estos conceptos nos tomaría 1 año, 2 años, 3 años. Pero lo que quiero hacer ahorita es como pincharlos. Hermanos, eso, ahorita mi función es como la función de un mosquito, de un zancudo, como dicen acá en Honduras. Solo es picarlo, para que usted se inquiete, para que usted se incomode y usted diga, yo quiero aprender más sobre eso. Yo no quiero quedarme simplemente con lo que voy a aprender en esta siguiente lección. Quiero estudiar más. ¿Okay? Ahora sí, vayamos a la pantalla. Hermanos, este cuadro que está aquí, uy, hermanitos lindos míos, amados, este cuadro, ojalá todos los predicadores, ojalá todos los maestros de la Biblia lo entendieran. Este es un cuadro sumamente complejo, ¿ok? Un cuadro sumamente complejo. Ahora, pero eso es sumamente complejo porque la hermenéutica del método inductivo es muy compleja también, pero se las voy a dar muy masticadito, ¿ok? Cuando hablamos de hermenéutica, recuerden, la hermenéutica es la ciencia que nos provee las leyes, los principios para interpretar correctamente la palabra de Dios, ¿ok? Hermenéutica son principios de interpretación. Si alguien alguna vez le pregunta, ¿qué es la hermenéutica? Usted solo puede decir principios de interpretación. Y la exégesis, ¿qué cosa es? Es la aplicación de los principios de interpretación. En otras palabras, la exégesis es la aplicación de la hermenéutica. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de hermenéutica, hermanos, tenemos que pensar en dos ramas dentro de esta ciencia. Está la hermenéutica general y la hermenéutica especial. Ahora, la inmensa mayoría de los predicadores solo conocen un poquitito de la hermenéutica general, pero muy pocos maestros de la Biblia conocen acerca de la hermenéutica especial. Ahora, tengo poco tiempo para explicarles esto. Solo permíteme decirles lo siguiente. Tal como usted sabe y conoce, la palabra de Dios es un libro escrito, inspirado en términos humanos, que contiene diferentes géneros literarios. Géneros literarios. ¿Qué significa la palabra género o el concepto géneros literarios? Son estilos de redacción. ¿Ok? Son los diferentes estilos en los que la palabra de Dios fue escrita. Hermanos, los géneros literarios no fue un invento de Dios para hacer más difícil su palabra. No, al contrario. Los géneros literarios que tenemos en la Biblia es la estrategia de Dios para hacer más entendible su palabra. Los géneros literarios es un lenguaje utilizado por Dios para ayudarnos a entender su palabra en términos humanos. ¿Okay? Hay diferentes estilos literarios. ¿Cuáles son los diferentes estilos literarios? Pues en la Biblia tenemos poesía, tenemos profecía, tenemos parábolas, tenemos epístolas, tenemos didáctica o narrativa, o tenemos historias, tenemos proverbios, tenemos leyes, documentos legales, documentos apocalípticos, diferentes géneros literarios. ¿Ok? Ahora, así como tenemos diferentes géneros literarios, tenemos otra presuposición. Y esta es la tercera presuposición que vamos a ver en la clase de hoy.
La primera presuposición es que la palabra de Dios es suficiente para edificar la iglesia, ¿verdad? La segunda presuposición es que no podemos ir a la Biblia con el método incorrecto. Y la tercera presuposición que vamos a ver ahorita en este mismo momento es que no todos los géneros literarios se interpretan de la misma manera. No todos los géneros literarios se interpretan de la misma manera. ¿Ok? Cada género literario debe ser entendido de una manera diferente. Ahora, quiero que vean el círculo. Dentro del círculo están todos los géneros literarios de la Biblia, o por lo menos una representación de los géneros que encontramos en la Biblia. La hermenéutica general como ciencia nos ofrece los principios generales para interpretar todos los géneros literarios. En otras palabras, la hermenéutica general nos ayuda a interpretar la Biblia como un todo, ¿ok? Como un todo. Utilizamos la hermenéutica general para interpretar toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, independientemente del género literario que sea, ¿ok? Y hermanos, hay 11 principios generales de interpretación bíblica. Si ustedes pensaban que esto era fácil, esto no es fácil. Ahora, no quiero que ninguno se me quede en esta clase. No quiero que ninguno me diga, no, es que, ay, esto es muy difícil. Si alguno está pensando renunciar en la tercera lección, Jorgito, le caemos atrás donde quiera que se encuentre en Colombia. Ninguno puede tirar la toalla. Apenas estamos comenzando. Pero recuerde, Dios le ha dado una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo le ha dado un gran privilegio. No piense que esto es difícil, al contrario, piense en que esto es lo que Dios quiere que usted haga para edificar a su iglesia. Hermanos, esto no es solamente un programa de capacitación, aquí también hay una labor pastoral. Y mi aportación pastoral es, hermanos, qué privilegio usted y yo tenemos de edificar la iglesia. ¿Sabe usted que Dios no te necesita? Mira, Dios no nos necesita, Dios no te necesita a ti, no me necesita a mí. Con un chasquido de dedos, Él puede llevar a la iglesia al nivel de perfección en Jesucristo. Sin embargo, Él ha querido utilizarnos a nosotros, hombres y mujeres incapaces, indebles, sin mucho conocimiento, sin mucha comprensión, unos más viejitos que otros, para edificar su iglesia. Hermano, qué privilegio tenemos de servir la iglesia, de ser los instrumentos de Dios para servir a la iglesia, la edificación de la iglesia. Hermano, qué privilegio. ¿Entiendes el privilegio tan grande que se te ha concedido? Wow. Entonces, como les decía, hermanos, me es difícil siendo pastor no ayudarles a ustedes en su corazón. Entonces, la hermenéutica general nos ofrece 11 principios de interpretación, pero no se me asusten. Todos estos 11 principios se los voy a dar en el cuaderno de estudiante que les voy a compartir finalizando esta clase. ¿Okay? Esos 11 principios son, número uno, el principio literal. El principio literal es aquel principio donde buscamos entender la escritura en el sentido natural en el que fue escrito. Pero no solamente en el sentido en el que fue escrito, sino también en el sentido en el que fue entendido por los lectores originales. ¿Okay? Ese es el sentido literal. No le atribuimos al texto lo que el texto no dice. Nosotros queremos entender lo que el texto significó para la audiencia antigua. Y ese significado es el que vamos a enseñar a la audiencia contemporánea. También está el principio del lenguaje figurado. En la Biblia tenemos figuras retóricas. Está el principio de comparación, el principio de unidad, la Biblia como un todo, lo que le llamamos la analogía de la fe. Está el principio único. Este es el principio que les decía hace un ratito. La Biblia tiene un solo significado. Un solo significado. No es el significado que tú quieres atribuirle, es el significado que Dios le dio a su palabra. El principio de contexto, este es el más importante. ¿Cuál es el principio hermenéutico más importante? Contexto. Contexto, contexto. ¿Ok?
El principio de verificación. Queremos ver cómo un pasaje en Génesis es verificado por otros pasajes. ¿Ok? El principio de regulación, el principio de literatura, el principio de trasfondo y finalmente el principio de corroboración. ¿Ok? Pero eso se los voy a dar, no se me preocupen, hermano. Todo esto se los voy a dar. Pero ahora, aparte de la hermenéutica general, también tenemos lo que se llama la hermenéutica especial. Y hermanos, esto es lo que llamamos, aquí en Honduras hay un dicho que dice, he aquí cuando la mula botó a Genaro. ¿Ok? ¿Para dónde iba Genaro cuando la mula lo pateó? Para el suelo. Aquí es donde vamos al suelo todos. Porque estos son los principios que muchas veces ignoramos. En pocas ocasiones aplicamos los principios generales, pero en muy pocas ocasiones aplicamos los principios especiales. Los principios especiales nos ayudan a interpretar cada género literario por separado. Y se lo resumo de esta manera. Hermanos, la hermenéutica especial nos ayuda a interpretar la epístola, las epístolas de una manera diferente a los libros narrativos o a las poesías. Se los voy a ilustrar de esta manera. Como maestros de la Biblia, no podemos pensar que podemos interpretar de la misma manera, por ejemplo, el Salmo 23 que Efesios capítulo 2. ¿Ok? Al Salmo 23 y a Efesios capítulo 2 le aplicamos los mismos principios generales. Pero a la hora de entender su significado, tenemos que aplicar hermenéutica especial. Porque la hermenéutica especial nos ayuda a entender el texto de acuerdo a su género literario. ¿Ok? Y hay tres principios especiales: el principio de forma, el principio de contenido y el principio de función. Pero mis hermanitos lindos, amados, tengan misericordia de mí. Todos estos principios no se los puedo enseñar en una hora. Nos tomaría horas y horas y horas para entender estos principios. Recuerden que esta clase solo es introductoria. En las próximas 4 clases que tenemos por delante vamos a aplicar todo esto. ¿Ok? Ahora sí, hermenéutica general lo aplicamos a toda la Biblia. Hermenéutica especial lo aplicamos a cada género de la Biblia por separado. La Biblia es un conjunto de 66 libros en donde tenemos diferentes géneros literarios y donde no todos los géneros literarios se interpretan de la misma manera. Muy bien, excelente. Hacemos entonces, ya hemos visto los dos primeros asuntos. Los dos primeros asuntos. Número 1, la definición del método expositivo. Número 2, la hermenéutica del método expositivo. Ahora, número 3, la dinámica del método expositivo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Okay? ¿De qué se trata el método inductivo? Pues hermanos, tal como ya les he dicho, el método inductivo de estudio bíblico es la examinación cuidadosa del significado específico del texto bíblico. Sé que en esta lección tenemos varios pastores. Tenemos al pastor anfitrión, que es nuestro hermano Jorge Gómez, y tenemos varios pastores con nosotros. Hermanitos, la tarea del pastor es sumamente difícil. No solamente por la responsabilidad de pastorear las almas, sino también de alimentarlas. O sea, la inmensa mayoría de la gente tiene un concepto muy errado de lo que significa el ministerio pastoral. Pero yo espero que al terminar esta clase usted entienda de alguna manera lo difícil que es el ministerio pastoral, especialmente por la responsabilidad que tenemos de enseñar la palabra de Dios de una manera cuidadosa, adecuada. ¿Okay? El método, el método inductivo examina cada libro de la Biblia, un texto particular. Queremos que el texto sagrado aflore en su significado, sacar a la luz su significado, para que ese significado destroce nuestro corazón y luego a través de nosotros a nuestra audiencia contemporánea. Ahora,
Dentro del método inductivo tenemos tres elementos prácticos, ¿ok? Tres elementos prácticos que necesitamos considerar. Tres elementos prácticos, ¿ok? Esos tres elementos prácticos son, número uno, la observación, número dos, la interpretación y número tres, la aplicación. Y hermanos, dentro de estos tres elementos prácticos hay principios que aplicar, ¿ok? Principios que aplicar. Y eso es lo que vamos a estar viendo en la lección número 4. Nos vamos a concentrar en la observación. En la lección número 5 y en la lección número 6 nos vamos a concentrar en la interpretación. Y en la lección número 7 en la aplicación. Y si se quedan picados, pues seguimos todo el resto del año estudiando enseñanza expositiva. Eso sería fabuloso, hermanos. Eso sería, como dicen los hondureños, chulada. ¿Ok? Chulada. Ok, ¿de qué se encarga la observación? La observación es qué dice el texto bíblico. ¿Qué dice el texto bíblico? Y eso es lo que haremos en la lección que viene. La interpretación, ¿qué significa el texto bíblico? Y la aplicación, cómo el significado del texto bíblico se aplica a mi vida. ¿Ok? ¿Cómo se aplica a mi vida? Primero, ¿qué dice? Luego, ¿qué significa? Y luego, ¿cómo se aplica? ¿Ok? Pero eso se los voy a enseñar a partir de la lección que viene. Ahora, si pensaban que todo había terminado aquí, no, hermanos. Quiero que miren este siguiente gráfico. Quiero que miren esta pirámide para que entendamos cómo funciona la transición de la exégesis a la exposición bíblica. ¿Ok? Y bueno, y eso es un gran desafío. Esto es un gran desafío. Esto que les estoy mostrando en esta gráfica, se los tengo que enseñar de alguna manera en las próximas 4 lecciones. ¿Ok? Entonces, estén orando por mí, y no solamente por mí, sino también por ustedes, para que el Señor nos ayude a comprender en una hora todo lo que encontramos en este gráfico. Porque en este gráfico de 9 pasos esenciales, tenemos los 3 elementos esenciales del método inductivo: observación, interpretación y aplicación. Dentro de estos 3 elementos que están aquí, observación, interpretación y aplicación, hay 9 pasos. ¿Ok? 9 pasos. El primer paso, preparación personal. Segundo paso, analizar el contenido del texto. El tercer paso, exponer la estructura del texto. El cuarto paso, aferrarse al intento del texto. El quinto paso, extraer la verdad universal o afirmar la verdad universal. Sexto paso, aislar el intento del sermón o la enseñanza. Séptimo paso, organizar la estructura del sermón, lo que llamamos un bosquejo homilético. Octavo paso, sintetizar el contenido del sermón o la enseñanza. Y noveno paso, la asimilación personal o la adoración. Pero no se me preocupe, todos estos pasos que estamos viendo aquí en pantalla, hermanos, los vamos a ir viendo o entendiendo mientras avanzamos en las siguientes 4 lecciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos aprendido en la clase de hoy? ¿Qué hemos aprendido en la clase de hoy? Pues nos hemos concentrado en el método del maestro expositivo. ¿Cuál es el método del maestro expositivo? Bueno, es el método inductivo de estudio bíblico. ¿Qué es el método el método inductivo de estudio bíblico? Es aquel método que nos permite extraer, aplicando principios objetivos, el significado del texto. No imponemos sobre el texto, sino que extraemos del texto su significado. ¿Ok? Y de este método, de este método consideramos 3 asuntos. 3 asuntos. La definición, la hermenéutica y la dinámica del método inductivo. Dentro de la definición, estuvimos considerando lo que no es el método inductivo y estuvimos viendo 3 métodos equivocados: el método racionalista, el método
alegórico y el método dogmático, para luego enfocarnos en el método de Dios, en el método que nos ayuda a entender el significado del texto. Ese método es el método histórico, gramatical y literario. ¿Ok? Luego vimos la hermenéutica y dentro de la hermenéutica estuvimos considerando, número uno, el lugar de la hermenéutica dentro del proceso de la enseñanza expositiva y consideramos la hermenéutica como uno de los tres pilares sobre los cuales descansa la exégesis bíblica. Y luego estuvimos hablando un poquito acerca de eh, las dos facetas o áreas de la hermenéutica general, la hermenéutica especial. La hermenéutica general es la aplicación de los principios generales para interpretar la Biblia como un todo, mientras que la hermenéutica especial nos ofrece los principios especiales para interpretar cada género literario de manera independiente, ¿ok? De manera independiente. Y luego estuvimos hablando acerca de la dinámica del método inductivo y estuvimos viendo los tres elementos prácticos que conforman el método inductivo, que es la observación, la interpretación y la aplicación. Y dentro de estos tres elementos vamos a considerar 9 pasos esenciales. 9 pasos esenciales. Y esos 9 pasos es lo que vamos a estar estudiando a partir de la clase siguiente. Y hasta aquí, mis amados hermanos, la clase del día de hoy. Ahora, tenemos 2 minutos, 2 minutos antes de concluir. Y esos 2 minutos quisiera aprovecharlo para esclarecer cualquier pregunta que usted tenga. Cualquier pregunta que usted tenga. Sé que tiene muchas preguntas, pero cualquier pregunta que usted tenga. Mi hermano Freddy.